Hermanas, hermanos, llegamos al tema 36 del estudio de la carta pastoral del señor arzobispo Monseñor Escobar Alas. Tema 36, pero son temas siempre actuales, ¿verdad? No son de una coyuntura simplemente electoral. Aunque la carta se escribió ya a principio de año, los temas siguen siendo actuales. Además, son temas de formación permanente para apoyo en nuestras parroquias, en las comunidades, en los grupos. Estamos viendo entonces el magisterio local. Vimos a Monseñor Luis Chávez y González y ahora a Monseñor Romero. Llevamos ya, con este sería el tercer tema sobre Monseñor Romero. El numeral 112 dice así: finalmente, Monseñor Romero, siempre fiel a la verdad, advirtió a los políticos a cuidarse de la mala praxis política, evitando para ello cometer 4 errores. Primero, jamás cambiaran su forma de ser tras intervenir en política, ilustrando dicho lastre con un claro ejemplo. Abrimos comillas para citar a Monseñor Romero. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, y estoy hablando de ustedes, los laicos, que son pueblo profético de Dios, logrando escalar un puesto en política, ya no son los mismos que antes? ¿Cuántas traiciones tenemos que lamentar, aún en el pudor de ciertas cartas que todavía conservan un dejo de amistad? Me dicen: usted comprende, ya yo no puedo pensar como usted, porque si no me quitan el empleo, sino no puedo tener esta ventaja que me han dado. Cerramos comillas de esta homilía de Monseñor Romero del 15 de julio de 1979. Y el numeral 114 continúa diciendo: segundo error que hay que evitar: jamás absolutizarán el poder político. Hacerlo, advirtió Monseñor Romero, es rayar en fanatismo. Y entonces dice Monseñor Romero, escuchemos su enseñanza. Cuando mi opción política, lo que yo pienso que es la solución política, mi partido, mi organización, la creo como lo absoluto, y yo no debo de dialogar con nadie porque yo tengo la llave de la solución, que vengan a mí, yo no voy a nadie. Entonces tenemos también un fanatismo, un sectarismo que es ridículo, y que en esta hora en que el país sufre es también un crimen la absolutización de las organizaciones políticas. Bien, ahí tenemos otro error que hay que evitar: la absolutización, cerrarse al diálogo. Numeral 115, tercer error que hay que evitar: evitarán, dice, hacer acepción de personas a la manera de Cristo. Y entonces escuchemos la cita que nos trae de Monseñor Romero denunciando este error. Esta sí es la política verdadera, la que trata a los hombres no como hombres de primera clase y de segunda clase, sino la que dice: no puede haber acepción de personas en aquel que cree en el glorioso Señor Jesucristo encarnado en la miseria de los hombres. ¿Verdad? Ahí está esa cita del 9 de septiembre de 1979. Y cuarto error que hay que evitar, sobre todo las personas que entran a la política, dice: no permitieran que la ideología envenenara su ser, porque eso mata el espíritu del ser humano. Escuchemos la cita que Monseñor Escobar Alas trae de Monseñor Romero pidiéndonos evitar este cuarto error. Queridos hermanos, aquí quisiera yo pensar en cuántas ideologías políticas que han envenenado la mente de tantos cristianos. Yo quisiera decirles a todos los que sienten la vocación política que la incorporen a esta trascendencia de Cristo,
que no traten de matar el espíritu sobrenatural y trascendente de aquellos jóvenes, de aquellos hombres que de veras sienten la necesidad de luchar, porque como decía Juan Pablo I en su famosa carta a Chesterton, el Dios que nosotros profesamos no es un Dios alienante, sino que quiere darnos ya también a los que trabajemos por la liberación de la tierra el premio eterno si sabemos incorporarlo a la trascendencia, ese esfuerzo. Entonces ahí tenemos evitar un error, una recomendación y al mismo tiempo una invitación a la trascendencia, vivir la política, la vocación política. Homilía del 30 de septiembre de 1979. En suma, dice Monseñor José Luis Escobar Alas, Monseñor Romero legó a la comunidad política de este país un hermoso tratado de cómo ser un político santo. Animo a la nueva bancada que tomará en sus manos el gobierno de la Asamblea Legislativa en este 2021, que ya tomó la Asamblea Legislativa, que ya está en el gobierno, y a los próximos alcaldes y alcaldesas y consejos municipales a retomar este legado de Monseñor Romero, a valorarlo y si pueden, que sería excelente, háganlo vida, porque la praxis política en nuestro país está necesitada de redención. Como siempre, entonces pasemos a reflexionar a partir de algunas preguntas. ¿Cuál es el primer error que Monseñor Romero pide no cometer si llegamos a asumir cargos políticos? Leamos el numeral 113. ¿Es ese error que todavía se comete? ¿Por qué? ¿Cuál es el segundo error? Numeral 114. Se está dando hoy día ese fanatismo político que no quiere dialogar con nadie y que se cree dueño de la verdad absoluta. Se está dando hoy eso en el gobierno, en el señor presidente, en los diputados. ¿Por qué? ¿Cuál es el tercer error en el que no debe caer las personas que se adentran en la política? ¿Por qué? Numeral 115. ¿Cuál es el cuarto error que Monseñor Romero recomienda evitar? Numeral 116. Y al mismo tiempo, ¿cuál es al contrario la invitación que Monseñor Romero hace a los políticos? Reflexionemos a nivel personal, familiar, comunitario, grupal, esta importante enseñanza de Monseñor Romero, invitándonos a cambiar la praxis política.